Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a tu programa El Encuentro. El programa El Encuentro es un programa diseñado en el corazón de Dios. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en una palabra, la palabra que es viva y es eficaz, la palabra de Dios, la Biblia, que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Hoy venimos una vez más al encuentro de un Dios de salvación, un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios misericordioso y un Dios de renovación que nos entrega vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. Hoy nos acercamos a ti confiadamente, creyendo que tú nos miras con gracia, con favor y misericordia, creyendo que tú escuchas nuestro clamor. Hoy nos acercamos a ti, Padre, para que tú nos des entendimiento de tu palabra, que tu palabra cause un efecto en cada uno de nosotros y que tu palabra guíe nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. Permite, Señor, que nuestros oídos puedan oír tu palabra, que nuestros ojos, Señor, sean abiertos, Señor, a tu palabra, que nuestro corazón, Señor, sea un territorio fértil para tu palabra y que sea una vez más esa luz en nuestro camino que lleven nuestros pasos a un sendero del bien y sobre todas las cosas que nos lleven a ti, Padre. En el nombre de Jesús y en él te damos gracias, Señor. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, La renovación en Cristo. Y yo le pido, por favor, que abra su Biblia en el libro de 2 de Corintios, en su capítulo 4, en su versículo 16. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro nombre, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué linda la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando de la renovación de ese hombre interior por medio de Cristo Jesús. Los seres humanos en su interior anhelamos siempre, es decir, usted y yo, anhelamos siempre nuevos comienzos. Siempre en alguna etapa de nuestras vidas nos podemos sentir viejos o nos podemos sentir acabados y hemos incluso probado formas diferentes de sentirnos mejor. Pero al final necesitamos día a día tener siempre encuentros nuevos horizontes. Buscamos nuevos pasatiempos, nos apuntamos en programas nuevos de ejercicios, programas de alimentación, probamos nuevas dietas, un nuevo estilo de corte, un nuevo estilo de color de cabello, o nos compramos una ropa nueva, o simplemente necesitamos ver cómo nos queda un color nuevo, y lo más probable es que eso nos ayude a sentirnos en algún momento que estamos siendo renovados. Sin embargo, esta renovación siempre va a ser algo momentáneo. Tarde o temprano descubriremos que en realidad nada permanece y nos hace genuinamente nuevos. Al final, todo llega a ser viejo y regresamos al mismo lugar donde comenzamos. Sentimos que tanto nuestra situación como nosotros mismos estamos siendo viejos y necesitamos una renovación. La única manera de realmente ser nuevos es que seamos renovados por medio de Jesucristo. La vejez no es solamente una función de tiempo o edad. Incluso la persona más joven puede sentirse viejo. La vejez no tiene que ver con nuestra edad, sino con un elemento en nuestra vida que nos puede faltar y que necesitamos algo nuevo. Necesitamos elementos nuevos en nuestra vida y solamente el Dios Todopoderoso puede renovarlo. Dios es eterno. Dios representa eternidad,
pero nunca se vuelve viejo. Qué interesante. Siempre Dios está fresco, Dios está actualizado, Dios está vivo, está en todas las temporadas, es el mismo de ayer, hoy y siempre, dice la palabra, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesucristo se adapta a todas las temporadas, a todos los tiempos, a todas las culturas, porque Él es algo nuevo. Él siempre está nuevo y Él añade esa renovación a nuestra vida. La renovación espiritual es un tema preponderante en el Nuevo Testamento. Aparece en los evangelios y aparece en las epístolas. ¿Y por qué preponderante? Porque podemos ver la manifestación de Jesucristo y la manifestación del Espíritu Santo en el hombre, renovándolo día a día. Así lo decía el apóstol Pablo. La palabra renovación se relaciona con la palabra nuevo. Le repito, la palabra renovación se relaciona con la palabra nuevo. Hay dos palabras griegas que se traducen al español como un prefijo que significa nuevo. La primera palabra que podemos observar en griego es neos. Esta palabra está traducida al español como un prefijo que significa nuevo en términos temporales o en términos cuantitativos. Es por ello que significa joven y la palabra neote significa juventud. La segunda palabra griega es kainos, que significa que es algo nuevo, pero en términos cualitativos. Es decir, algo es nuevo porque tiene aspectos o matices desconocidas, es algo nuevo, significa algo cualitativo para nosotros en ese momento. Lo nuevo siempre se opone a lo viejo y a lo pasado. De alguna manera conceptual o interpretativa, ambos conceptos dan a entender que lo nuevo es superior o mejor a lo viejo. ¿Qué podemos decir? Bueno, que lo nuevo siempre se va a oponer ¿qué? A lo viejo. Y podemos entender que lo nuevo siempre es superior a lo viejo. Es por ello que la importancia de que de la renovación, de siempre ser renovados diariamente. La renovación no es solo deseable, sino también es necesaria. El ser humano regularmente la desea, pero se convierte en necesaria en nuestro diario vivir. Debemos determinarnos a poder tener la valentía para entrar en esa renovación. Es necesaria porque el ser humano precisa superar lo viejo para poder alcanzar su pleno potencial de desarrollo. O podemos decir que es necesario que el ser humano supere lo viejo, ¿para qué? Para que pueda alcanzar el propósito o el diseño por el cual fue creado por nuestro Dios Todopoderoso, o usted y yo como fuimos creados. El hombre tiene elementos sorpresivos, inauditos e inadmirables que solo se pueden alcanzar por medio de la renovación. Nosotros mismos encontrarnos dentro de nosotros lo nuevo que puede haber. Ahora bien, podemos observar que la renovación en el Nuevo Testamento, que estábamos diciendo que era preponderante, se usan en dos verbos. El primer verbo es ananeo y es para describir la renovación en términos temporales. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver en la luz de la palabra en Efesios 4:23, donde leemos renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí renovación quiere decir volver a ser joven, es decir, rejuvenecer. ¿Y dónde podemos rejuvenecer? En nuestra mente, porque dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. El segundo verbo es anakaino y describe la renovación en términos cualitativos, y allí es donde lo podemos ver a la luz de la palabra en 2 de Corintios, en su capítulo 4, en su versículo 16, cuando el apóstol entonces nos dice que no desmayemos, que antes de eso, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y qué paradójico, que mientras usted ve que día a día nosotros nos podemos desgastar exteriormente, día a día nos podemos renovar interiormente. Qué interesante. Qué interesante. Y las palabras que podemos extraer de este versículo es, por tanto, no desmayemos, palabras como antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
Por tanto, no desmayamos. Pablo empezó el capítulo 2 de Corintios, en su capítulo 4, en su versículo 1, podemos decir, declarando que teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En el mismo libro de 2 de Corintios, en su capítulo 4, que estamos leyendo el 16, vemos como el apóstol comienza una introducción en el ministerio de la misericordia que ha recibido de nuestro Señor Jesucristo, y él dice, no desmayemos. Luego, en el capítulo que describimos, pues está mostrando las aflicciones de muerte que él ha estado soportando, todas las aflicciones que él venía viviendo y que tuvo que soportar en su ministerio o en su vida cotidiana, todo lo que él aprendió a vivir. Pablo se anticipaba a una pregunta, ¿cómo no podemos desmayarnos? ¿Cuál es la fórmula que el apóstol nos está diciendo que no desmayemos? Por tanto, es parte de la respuesta porque nos señala lo que el apóstol acaba de escribir. Pablo nos deja de entredicho o nos explica que sus pruebas, esas pruebas como de muerte, se hizo más efectivo el ministerio que da vida para los corintios. ¿Por qué sería? Porque mientras él moría externamente, él vivía internamente. Él no desmayó en las pruebas, no desmayó en las aflicciones, porque él se desgastaba por fuera, más interiormente estas pruebas, estas aflicciones lo estaban renovando día a día y lo estaban haciendo parecer más a Cristo. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Otra razón por la cual el apóstol Pablo no desmaya es porque aunque todos sus padecimientos cobran una cuota en su hombre exterior, así el hombre interior está siendo renovado y bendecido. Es decir, él podría tener marcas exteriores de su dolor. Podría haber tenido marcas en los pies, de los griñetes, algún latigazo, mordidas de insecto, él se veía desgastado, pero al día a día él veía que su cuerpo estaba siendo envejecido. Pero inmediatamente, así como la prueba lo estaba envejeciendo o la vida externamente, de una manera u otra estaba siendo renovado en el espíritu internamente y se sentía joven por dentro. Ese hombre exterior tiene la misma característica cuando el Señor nos hablaba del vaso de barro, que se parte, se quiebra, puede ser frágil, son padecimientos, podemos sentirnos que estamos siendo dañados, que no somos los mismos, que estamos siendo deformados en nuestra forma, pero internamente, mientras nos deformamos por fuera, con las luchas, con las aflicciones, internamente el Señor está creando algo nuevo en nosotros, está creando lo nuevo y nos está renovando y está sacando realmente la belleza interna que Él necesita y que usted y yo también necesitamos. No solo Dios lo necesita de nosotros, sino que nosotros mismos necesitamos eso nuevo de Dios en nuestro interior. La renovación es el resultado de la obra conjunta de la palabra de Dios en que encarnada en su Hijo Jesucristo y la obra del Espíritu Santo cuando ya somos sellados por medio de Jesucristo. La obra del Espíritu Santo nos renueva día a día. Dios nos renueva intelectualmente, Dios nos renueva moralmente, Dios nos renueva espiritualmente. Y cuando cada uno de nosotros acepta a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que vino a la tierra, que fue hecho carne, que fue crucificado, pero a la vez resucitó y está sentado a la diestra del Padre, le permitimos a Dios el señorío de Cristo en nuestra vida y eso nos permite ser renovados. El Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, por medio de Jesucristo, renueva intelectualmente a nuestra vida o renueve al hombre intelectualmente. Al llegar cada uno de nosotros, usted y yo, a la fe, al conocer a Cristo, el ser humano entra en un mundo nuevo conceptual. La vida cristiana nos confronta a nuevos contenidos. Primeramente nos enfrentamos a una nueva historia, pasamos a formar parte de una nueva familia de la fe, cuya memoria cristiana comienza desde Génesis, como lo diría nuestro propio Dios, desde el principio, nos lleva al principio, nos lleva a Génesis y vemos cómo Dios creó los cielos y la tierra y nos extiende la memoria en su eternidad y nos muestra el propósito profundo de Dios antes, para cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. La Biblia se convierte en nosotros en una fuente inagotable de verdad,
Es decir, la Biblia está por encima de cualquier filosofía, de cualquier corriente. La Biblia, lo que dice la Biblia desde Génesis a Apocalipsis se convierte en nuestra verdad y esa palabra se convierte en viva y en eficaz, que es útil para enseñar, para redarguir, para confrontar, para alimentarnos, se convierte en nuestro alimento, un alimento sólido, no solo del pan vive el hombre, decía nuestro Señor Jesucristo, y esa palabra hace un efecto por la cual fue enviada a cada uno de nosotros y nos renueva, nos transforma, trae algo nuevo conceptual. Leer su palabra, encontramos allí sabiduría para vivir, será como una lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino, está por encima de todo intelecto humano, está por encima de toda literatura. La palabra se convertirá en nosotros en que una renovación para nuestro entendimiento. Y Cristo se convertirá como el único medio de salvación. La historia de salvación nos revelará siempre el carácter de Dios, la forma majestuosa como Dios nos miró con misericordia y envió a su Hijo Jesucristo ante el pecado. Se establece el fundamento de salvación que es por medio de Cristo Jesús. Dios nos impulsa a la renovación y nos lleva a un crecimiento. Descubrimos por medio de su entendimiento, por medio de su inteligencia, por medio de su conocimiento, nuevas ideas, interpretación de su escritura. Vemos las cosas de manera diferente, hablamos de manera diferente, queremos oír cosas diferentes, empezamos a escuchar música diferente, empezamos a leer libros diferentes, queremos ser personas diferentes. El crecimiento de la fe viene por el oír la palabra, requiere nuestro estudio, es necesario conocer su profundidad para alcanzar la madurez en la fe. Tener los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Oh, qué lindo, es decir, el conocimiento de la verdad. El Señor renueva nuestro entendimiento, renueva nuestro intelecto y nos lleva al conocimiento de la verdad por medio de la palabra, por medio de la salvación de Cristo y la revelación y la iluminación del Espíritu Santo que nos dará entendimiento de todas las cosas. Qué lindo nuestro Señor, qué lindo. Comenzamos a ser otras personas intelectualmente. Va a ser inevitable. Nuestros programas de televisión vamos a tener como una atracción diferente. Vamos a pasar con facilidad algo que no le agrada a Dios. Hay libros que votaríamos, hay música que dejamos de escuchar, hay formas de vestir que ya no la vamos a usar. Nuestro intelecto, nuestra forma de pensar comienza a ser renovado por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Dios Todopoderoso, por medio de Jesucristo, nos renueva moralmente, no solo intelectualmente, nos renueva moralmente. El Señor pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer en nuestras vidas para hacer obras diferentes. La renovación intelectual por medio de Jesucristo nos conduce a cambios y transformaciones en todas las áreas de nuestra vida. Y hay una conexión entre el intelecto y la conducta. Nuestro conocimiento nos va a impulsar a nuestras conductas. La conducta humana depende de nuestro conocimiento de Dios. Por eso que cuando renovamos nuestro intelecto, cuando renovamos nuestra manera de pensar y nuestros conocimientos, vamos a tener una conducta diferente, nos vamos a mover diferente y vamos a cambiar diferente. Vamos a querer caminar de manera diferente, porque donde estuvo nuestro tesoro, ahí estaba nuestro corazón, pero ahora nuestro tesoro se convertirá en Cristo y allí vamos a posicionar nuestro corazón. Al creer en Jesucristo como el Rey de nuestros corazones, actuaremos conforme a la voluntad de Dios y se unirá el intelecto o nuestros conocimientos con la voluntad de Dios. Al desarrollar nuestros pensamientos, bajo la luz de la mente de Cristo, actuaremos con su ayuda y Él nos permitirá que hagamos cosas nuevas. Por eso hay una renovación también en nuestra conducta. Nos preguntaríamos cómo son los gustos de Jesús, cómo haría Cristo, cuál forma. Queríamos conocerlo más, saber cómo Él actuaría en algunos momentos y nuestra forma de actuar lo vamos a hacer conforme a como Jesucristo lo haría.
La renovación moral nos permite cambiar nuestra conducta abandonando lo que antes nos dominaba. La renovación moral nos permite cambiar nuestra conducta abandonando lo que antes nos dominaba, porque ahora Cristo va a traer una renovación de nuestra conducta y va a colocar el querer como el hacer, nos va a renovar por dentro y nosotros vamos a ser personas nuevas, vamos a actuar de manera diferente. Por eso cuando usted conoce a Cristo, hay momentos en que se puede reunir con una persona que lo conoció antes de conocer a Cristo y lo puede mirar y decir, ya no hablas igual, ya no te vistes igual, o que tienes tú que ya no veo lo que veía antes, te puede invitar a hacer algo diferente y ya tus gustos no son los mismos. Hay una renovación, comienzas a ser una persona nueva. También nos permite esa renovación llegar a valorarnos a nosotros mismos, viendo nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo y viéndonos a nosotros mismos como hijos e hijas de Dios. Qué bonito nuestro Dios. Comienza a cambiar esa orfandad, comienza a cambiar ese abandono, ese rechazo a nosotros mismos y abrazamos la autoaceptación y abrazamos la gracia de Dios y abrazamos su amor para con nosotros. El Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo también nos renueva espiritualmente. La renovación intelectual y la renovación moral nos conduce a la renovación espiritual. Se produce como resultado ¿de qué? Del encuentro con la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios encarnada en nuestro Señor Jesucristo como resultado de la obra del Espíritu Santo en la persona que se sumerge a la gracia del Dios de Reyes de Israel? Por eso creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y comienza una renovación espiritual y comenzamos a ser más espirituales, a querer las cosas del Espíritu, a querer pasar más tiempo con Dios, orar, ayunar, tener hábitos espirituales. Es decir, nos santifica. Esto no ocurre de un día para otro, por el contrario, el proceso de santificación de cada persona, o el proceso de santificación suyo, o el proceso de santificación mío, dura toda la vida, nos lleva a crecer cada día en gracia, en sabiduría y en las prácticas de la fe. Pero qué lindo, porque el apóstol nos decía que la renovación es de qué? De día a día, es decir, todos los días nos estamos santificando. La renovación en Cristo no acontece una sola vez, sino que es un proceso continuo. Si bien el desgaste y el envejecimiento físico son inevitables y son a diario y es continuo, la renovación espiritual es posible por medio de la gracia salvadora de Cristo y también es diario y también es continuo. Qué lindo nuestro Señor Jesucristo. La renovación espiritual se efectúa por medio de la transformación del Espíritu Santo en el hombre que toma la responsabilidad en el proceso de santificación. Es encontrar en Cristo una nueva vida y buscar llegar a la estatura del varón perfecto que solo es el Hijo de Dios, que es Jesucristo. El hombre ha tratado de rehacer la vida a su manera, solo que en vez de satisfacción le ha traído frustración. Os lo voy a decir de otra manera, porque a mí siempre me gusta verlo desde mi esquina. Cuando yo he tratado de hacer mi vida a mi manera, solo me trae satisfacción, pero esa satisfacción me lleva a frustración, porque cuando sacamos a Dios de la ecuación, cuando tratamos de rehacer nuestra vida y tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios, simplemente nos va a llevar a una frustración y nos va a llevar a envejecernos. Y allí envejecemos no solo por fuera, sino que envejecemos por dentro, porque no permitimos que Dios sea lo nuevo dentro de nosotros. La acción de renovar tiene un sentido positivo. ¿Por qué? Porque aunque pasemos situaciones dolorosas, la confesión nos rehabilita, nos confronta y nos lleva a la gloria de Dios, a ver su gloria, a ver la manifestación de su bondad. La renovación, cuando la vemos desde el pasado, podemos ver, bueno, crisis, podemos ver que podemos, alguna frustración, algún dolor que podamos haber vivido en el pasado. Entonces podemos decir, bueno, nos sentimos como que queremos algo nuevo, simplemente la vemos desde una esquina negativa, pero cuando la vemos desde la esquina
de Cristo, cada cosa que nosotros hayamos vivido, Dios la puede transformar nueva. A mí me gusta mucho decir que hay lugares en nuestra vida que se llaman territorios conquistados. Y esos territorios conquistados son aquellos que hemos convertido de viejo a nuevo. Es decir, que cuando nosotros pasamos una situación o un lugar donde no podemos salir y salimos, que nos convertimos en algo nuevo de lo que éramos, renovamos ese territorio y ese territorio para nosotros simplemente será llamado un territorio conquistado porque ya no somos lo que éramos en ese momento. Nada de lo que está fuera puede cambiar lo que está dentro. Y Dios busca solo lo que está dentro de nosotros y solo lo que está dentro de nuestro corazón. Las cosas externas no reflejan lo que hay adentro, pero lo que hay adentro sí refleja, es decir, cuando nosotros tenemos un reflejo de Cristo en nosotros, lo vamos a reflejar, nos vamos a ver jóvenes, rejuvenecidos cada día, porque vamos a mostrar lo nuevo de Dios. El propósito final de la operación o de la obra del Espíritu Santo en la vida de cualquier cristiano o de cualquier persona es promover la transformación, es promover la renovación, es llevarnos de lo viejo a lo nuevo. Es una transformación en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad, en nuestra manera de vivir, en nuestro corazón. Es una limpieza interna que nos hace una nueva persona. El crecimiento espiritual causado por la obra del Espíritu Santo resulta en un cambio, una manifestación de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo actuamos, de cómo vivimos y cómo podemos edificar nuestra vida y cómo vamos camino, a qué dirección vamos a tomar. Va a cambiar absolutamente todo. Las palabras que se usan para hecho nuevo o vuelto a ser, esta palabra da un estímulo a que un cambio de la mente, a un cambio del espíritu, a ser triunfante en que en nuestro interior por medio de Cristo Jesús, porque somos más que vencedores por medio de Cristo. Y no ver cómo se desgasta nuestro hombre externamente, sino enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nosotros internamente. Y esa es la esperanza de todo creyente, es la esperanza de toda persona que conoce a Cristo. Y Pablo dice que ese fue su testimonio. Él estaba consciente que interiormente en él había algo más grande y que interiormente había algo nuevo en él que había hecho. En Pablo hay algo interesante que le haya manifestado. Ese versículo a mí me ministra mucho, porque Pablo realmente se convirtió en un nuevo hombre. Y él podía ver el desgaste del hombre exterior porque él vivió muchísimas pruebas y aflicciones, pero él se gozaba porque entendía que ya él no era Saulo, sino que ya él era Pablo y él era un hombre nuevo. Y esa era lo que él decía, eso es lo que lo sustentaba a él para decir que no iba a desmayar en el ministerio, ni iba a desmayar en su vida, porque ya simplemente, aunque él podía haberse desgastado, internamente él sabía que él era un hombre nuevo. La obra del Espíritu Santo en un crecimiento espiritual, el Espíritu Santo no viene para condenarnos, el Espíritu Santo viene para renovarnos y nos impulsa a perseguir la santidad, nos impulsa a parecernos a Dios, nos impulsa a leer su palabra, nos enseña, nos ayuda a santificarnos por medio de la fe en Cristo Jesús, el poder de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo para santificarnos y hacernos una persona nueva. La plenitud del Espíritu puede definirse como un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y en la vida de una persona o en la vida de un creyente. Esa es la renovación, eso es algo nuevo, cuando la plenitud del Espíritu nos puede definir internamente. Y eso quiere decir que Dios está cumpliendo en cada uno de nosotros que la manifestación gloriosa de su persona dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo y creando un hombre nuevo. Qué lindo nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo toma el control de lo que somos. Y la única forma para la renovación es por medio de la fe en la obra completa de Cristo en la cruz. Nuestra vida procede de nuestro corazón y la parte de nosotros que dirige y nos organiza la vida
Es por medio de Cristo que nos lleva a algo nuevo. Cuando el apóstol Pablo habla sobre su conversión, lo que nos enseña es que él es una persona que pudo cambiar. Fue una persona que se convirtió en algo nuevo. Se debe creer que Cristo Jesús, como su Salvador, puede cambiar su manera de vivir. Debemos creer, lo voy a repetir, que Cristo Jesús, como nuestro Salvador, puede cambiar su manera de vivir. Y ahora lo voy a aplicar para mí. Yo debo creer que en Cristo Jesús, como mi Salvador, puede cambiar mi manera de vivir. Lo que la renovación espiritual traerá a nuestras vidas será mejor a nuestra condición que teníamos antes y seremos algo nuevo. Una vez que el hombre acepta seguir el camino del Señor, debe de reconocer que necesita transformar su manera de ser, no solo en un momento, en un instante o en un área. Debemos cambiar todo. Queremos decirle, Señor, haznos nuevo. La renovación que Pablo dice debe ser una condición de vida para él, como lo fue para el apóstol Pablo, como para nosotros, pues tendremos que experimentar un cambio drástico en nuestras vidas para que la manifestación de Cristo nos permita hacer que Él pueda obrar en nuestra vida de tal manera que Cristo nos haga algo nuevo, nos renueve y nos dé un hombre interior completamente nuevo. Jesucristo es el centro de nuestra relación con Dios y en Él podemos renovarnos y en Él podemos ser unas criaturas diferentes de manera de pensar, de manera de vivir y de manera de ser y de actuar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso por medio de Cristo Jesús que nos renueve nuestra vida de tal manera que nos salga algo nuevo y que aunque nosotros nos podamos desgastar por fuera, internamente estaremos jóvenes. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, en esta hora yo te doy gracias. Hoy yo coloco nuestra vida en tus manos, Señor. Hoy nos acercamos a ti pidiéndote, clamando, tocando ante tu puerta, Señor, para que tú nos renueves, para que nos des un nuevo entendimiento, nos des un nuevo conocimiento, nos renueves la mente, nos renueves el corazón. Permita, Señor, que internamente seamos nuevos, que aunque estemos por fuera desgastados, aunque el dolor, la enfermedad, las tristezas, las aflicciones, los padecimientos nos estén desgastando, el día a día al avanzar los años nos estén desgastando, también podamos sentir que día a día tú nos estás renovando internamente, estás sacando algo nuevo de nosotros, estás manifestando para que la obra de Cristo crezca en cada uno de nosotros y podamos tener territorios conquistados, de tal manera que así como alguna vez el apóstol Pablo pudo decir que él fue Saulo, pero ya no lo era, que cada uno de nosotros podamos convertirnos en personas nuevas y creamos que somos hijos o hijas de Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti hay victoria y que seremos renovados, Señor, renovados y que seremos nuevos. Y nos abrazamos de esa palabra, que aunque estemos siendo desgastados por fuera, por dentro estamos siendo renovados en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén.